En casi todos los países a lo largo de su historia han existido violaciones a los derechos humanos. La crítica y la reflexión y el testimonio de estos hechos han sido reflejados por la cinematografía. El día de hoy, en el programa, conversaremos sobre derechos humanos y cine. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. El inicio del siglo XX nos trajo el cine como expresión artística del mundo moderno. A través de la imagen en movimiento se retrató la vida cotidiana, se contaron historias, dramas, comedias. Desde su primera época, cuando el cine era mudo y en blanco y negro, pudimos encontrar películas que se referían a los derechos humanos. Así, en el año 1919, el Comité Americano de Ayuda para Armenia y Siria produjo en Estados Unidos la película muda Armenia Raptada, donde se cuenta la historia de Aurora Mardiganian durante el genocidio armenio a manos del ejército turco. Durante este periodo, Sergei Eisenstein dirigió películas dedicadas a la Revolución Rusa como El acorazado Potemkin y Octubre. Igualmente, el genial Charles Chaplin produjo y dirigió clásicos del cine sobre crítica social y donde las historias se refieren a los derechos sociales y la depresión. Una película emblemática de Chaplin es Tiempos Modernos, donde se narra la historia de un obrero de una fábrica que prácticamente se convierte en una pieza más de la maquinaria industrial. Ya con el cine sonoro, el neorrealismo italiano de los 50 también aborda la problemática social de aquella época. Películas como Ladrón de bicicletas o Humberto D son emblemáticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío ha sido objeto de notables películas que son un llamado a la conciencia de la humanidad y principal razón para que se desarrolle el movimiento internacional de los derechos humanos. Películas como La lista de Schindler y El pianista son dos clásicos de nuestro tiempo en este tema. En el caso de Estados Unidos, se han producido películas sobre la discriminación racial y el movimiento de los derechos civiles. Malcolm X de Spike Lee es una muestra. La crítica a la guerra de Vietnam y la demostración de lo absurdo de las guerras son abordadas en películas como El francotirador y Apocalipsis Now. En el Reino Unido, una película que trata sobre las detenciones arbitrarias en el marco de ataques terroristas del IRA es En el nombre del Padre, drama que nos presenta las injusticias que puede cometer el Estado en su lucha contra el terrorismo. En el caso de América Latina, muchas películas han desarrollado la temática de los abusos a los derechos humanos cometidos por las dictaduras de los 70s. Un ejemplo es la cinta argentina El secreto de sus ojos. En Perú, un clásico de este género lo debemos a Francisco Lombardi, La boca del lobo, que retrata la matanza de Acomarca, cuyos ejecutores vienen siendo juzgados por el Poder Judicial. El cine como expresión artística moderna también es un medio de promoción de los derechos humanos. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre cine y derechos. Como hemos podido ver, las películas son de diversas partes del mundo y tratan sobre diversos derechos. Podemos ver el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión, la no discriminación, en fin. En el siguiente bloque estaremos con Claudio Cordero, crítico de cine y director de la revista especializada Godard. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con Claudio Cordero, director de la revista de crítica de cine Godard y especialista en cinematografía. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema realmente novedoso, interesante. El cine y los derechos humanos o los derechos en general. ¿Por qué crees que se han dado estas películas relativas a derechos?
Bueno, creo que ocurre pues de que el cine cuenta historias que salen de la realidad, ¿no? Muchas de las historias que cuentan las películas salen de lo que está ocurriendo en la sociedad y es inevitable, ¿no? Que el cine, creo que casi todos los países del mundo han tenido algún tipo de conflicto social y las películas pues han mostrado eso, ¿no? Lo han recogido, ya sea en películas de ficción o en películas documental. Ahora, también es cierto que no son temas tan atractivos de cara a la taquilla, ¿no? O sea, los grandes estudios de Hollywood no se pelean por contar ese tipo de historias, lamentablemente, ¿no? Y cuando se hacen eso solamente porque detrás de eso hay un artista o un grupo de personas que están muy, muy interesadas, muy comprometidos con una causa. Pero casi siempre se hacen. Sí, claro, o sea, de hecho podemos hacer una lista enorme, ¿no? De películas relacionadas con derechos. Empecemos con Tiempos Modernos de Chaplin. Claro. El tema de la deshumanización del trabajador. Así es, claro, y esa podemos hablar casi de clasificaciones, de categorías, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como películas del trabajo, ¿no? Que tratan sobre la problemática del trabajo, el derecho de los trabajadores, la explotación laboral, el desempleo. Tiempos Modernos es casi una película pionera en ese campo, ¿no? Que Chaplin puede ser una persona que tenía una gran militancia política y es un proyecto pues muy, muy personal para él, ¿no? Además él dirigía, producía, escribía, hacía todo en las películas, ¿no? Y la película es un clásico, ¿no? Como tú dices, el tema de la deshumanización, ¿no? O sea, que está ahí mejor expresado pues en las escenas de Chaplin mecanizado, ¿no? Convertido en autómata. Como parte de la máquina. Exactamente. Uh-huh. Y luego también hay otros grandes géneros, ¿no? Por ejemplo, todos estos temas que han tenido un cenit con el Holocausto, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Se han hecho muchísimas películas, ¿no? Es un tema que le interesa tanto a los europeos como a los americanos, ¿no? Porque Hollywood ha producido una gran cantidad de películas sobre el Holocausto judío y por supuesto también esto está dentro de una categoría más grande, ¿no? Que es las películas de la Segunda Guerra Mundial, pero las películas del Holocausto, o sea, la experiencia de los campos de concentración, la más famosa debe ser sin duda la lista de Schindler, ¿no? El pianista. De Steven Spielberg. Claro, bueno, esa es una de las mejores también, ¿no? Esa es una película de Roman Polanski, ¿no? Una producción europea. Y en ese caso, pues, nace de un interés muy personal, ¿no? Polanski, él mismo perdió a sus padres en campo de concentración. Entonces, esa es una historia, pues, que todavía está muy fresca, ¿no? En Europa y en el mundo. Y el cine, por eso vuelve una y otra vez a esas historias. Y luego también están no solamente el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, sino esta Hotel Ruanda. Ajá. La película de esta masacre entre una etnia africana, entre los tutsis, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho, ya que mencionas África, pues ha sido siempre escenario de muchas películas de este tipo, ¿no? O sea, biopics, ¿no? Biopics son las películas biográficas, ¿no? La historia se han hecho de Lumumba, por ejemplo. De Biko también se hizo una película. Entonces, obviamente Nelson Mandela, ¿no? de los líderes, digamos, negros, ¿no? Que han luchado por los derechos de su población en un continente que siempre ha estado pues lleno de situaciones pues dramáticas, ¿no? Y yendo también a estos temas de derechos puntuales, ha habido películas donde se ha discutido el tema de la discriminación, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. También en Estados Unidos, ¿no? O sea, sobre todo en la época de los derechos civiles empezó a salir ese tema, ¿no? Cuando ya en algunos estados todavía se practicaba el apartheid, ¿no? O sea, sí, ¿no? Habían estados del sur donde todavía no está permitido que los blancos y los negros tomen el mismo carro. Y se han hecho muchísimas películas al respecto, ¿no? Una muy reciente que se llamó Historias Cruzadas,
la Help, que estuvo nominada a varios Oscars este año, ¿no? Nuevamente vuelve a esa época, ¿no? Donde las mucamas negras criaban a las hijas y a los hijos de las mujeres blancas. Sí, exactamente. Y esta película de David Lynch, El hombre elefante, así, ¿no? ¿Tú consideras que también es un clásico en temas vinculados a los derechos? Sí, de hecho es una película típica, ¿no? Porque es David Lynch y es una película que tiene un toque fantástico, pero también es una historia basada en hechos reales y habla pues sobre un caso de una persona que es totalmente maltratada por el mundo, ¿no? Por la sociedad que lo convierte en una atracción de feria y se olvida por completo que también es un ser humano, ¿no? Entonces también es más, se puede hablar de todo otro género, ¿no? De películas donde los protagonistas sufren ese tipo de explotación, ¿no? Esos son los clásicos del cine americano, incluso el cine europeo, pero en Latinoamérica también el tema de los derechos ha sido abordado, tocado, y en el caso del Perú también. ¿Qué ejemplos nos podrías recordar de películas clásicas de América Latina? Bueno, sí, como es inevitable digamos, si América Latina tiene una historia tan llena, tan convulsionada, el cine también lo ha reflejado, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay toda una gran tradición de películas que tratan sobre la época de la dictadura, ¿no? Se han hecho muchísimas películas sobre la dictadura, algunas con mayor y menor suerte, algunas de manera totalmente directa y otras de manera tangencial, ¿no? Documentales y de ficción, ¿no? La historia oficial, por ejemplo, o El secreto de sus ojos, justo las dos películas argentinas ganadoras del Oscar a Mejor Película Extranjera, tratan sobre la época de la dictadura y los desaparecidos, ¿no? Y las violaciones de los derechos humanos. Exactamente. Y podemos encontrar películas parecidas en Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Y en Perú? En Perú también, ¿no? O sea, acá también todo lo que ha ocurrido acá, también la época del terrorismo sin duda es lo que más ha marcado, al menos, ¿no? en la historia contemporánea. Y han habido películas que han mostrado esos casos, ¿no? Quizás el más recordado por todos es el de La boca del lobo, ¿no? Que además pues mostraba, tenía una de sus escenas más impactantes era de la masacre de una población indígena, ¿no? Entonces en su época sobre todo debe haber sido algo muy explosivo. Justamente, ¿no? Hoy en el Perú se está haciendo el juzgamiento de la matanza de Acomarca, que tiene que ver mucho con lo que ocurrió en la vida real. Sí, y han habido varias películas más, ¿no? O sea, por supuesto, con mayor o menor fortuna, ¿no? Pero bueno, ahí está desde Coraje, La vida es una sola, Tarata, en fin, es una larga lista, ¿no? Bueno, creo que después de la pausa continuamos con esta interesante entrevista. Bien amigos, continuamos con esta entrevista a Claudio Cordero, director de la revista Godard y crítico de cine. Los grandes estudios, ¿no? Las películas llamadas de blockbusters, o sea, siempre se piensa que el cine es entretenimiento, que uno tiene que ir al cine a distraerse. No me lleves a películas tristes porque yo ya vi un drama, dicen algunos. Pero el cine también es reflexión, el cine también es crítica social y también nos hace pensar en valores. Sí. Tu visión sobre estos temas y por qué es que los cineastas, los artistas, a pesar de que no tienen apoyo de las grandes productoras, siempre estamos haciendo películas de este corte. Sí, bueno, la historia ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque hubo una época donde el cine jugaba un papel muy importante de influencia social, ¿no? O sea, cuando todavía no existía la televisión, por ejemplo,
En la época, por ejemplo, de la Gran Depresión, el Estado norteamericano vio el cine como un medio de levantar también la moral del país, ¿no? Y por ejemplo el estudio Warner Brothers empezó a destacar mucho por especializarse en hacer películas de temática social, ¿no? Mucho de su éxito lo alcanzó de esa manera, mientras que uno iba a ver películas de la Metro-Goldwyn-Mayer que eran los musicales, el mundo de la fantasía. Warner Brothers hacía las películas de temática social y tuvieron un gran impacto, ¿no? Incluso a veces aparecía alguna autoridad, el presidente, alguien que hablaba al final, al principio, al final de la película para dar un mensaje, ¿no? Pero bueno, con el transcurrir de los años, pues Hollywood ha cambiado mucho y hoy en día, pues a ningún estudio le importa ese tipo ¿no? de compromisos, ¿no? Así que hacen películas pues totalmente escapistas, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque ni siquiera por responsabilidad social, ¿no? Pero bueno, para ellos debe ser, no sé si manejen ese concepto, pero como te explicaba antes, aún se siguen haciendo algunas películas de comprometidas, que denuncian o hacen llamar la atención de la sociedad sobre algunos casos, ¿no? ¿Eso es el llamado cine independiente? Mucho más se ve en el cine independiente, es verdad, ¿no? El cine independiente obviamente tiene mayor margen de libertad para escoger sus temas, pero si se hace un estudio grande de Hollywood, definitivamente se necesita detrás el respaldo de una estrella, ¿no? Por ejemplo, alguien como George Clooney, ¿no? George Clooney es una estrella muy famosa, muy grande de Hollywood. Hizo Siriana. Claro, o sea, y él siempre está detrás de películas de ese corte, ¿no? Como Michael Clayton o Siriana, o las que él mismo dirige, como The Ides of March o Buenas noches y buena suerte. O sea, él es uno de los más conocidos activistas de allá del cine americano. Buenas noches y buena suerte es una película sobre libertad de expresión. Exacto, en la época de McCarthy, ¿no? Donde estaba totalmente en jaque, sí. Y también hay un aspecto muy interesante de la producción de películas, que no necesariamente tiene que ser una gran megaproducción, porque yo recuerdo mucho que este famoso cineasta Michael Moore hizo y ganó una película solamente él con un camarógrafo. ¿Recuerdas esa película donde él ganó el Oscar incluso? Sí. ¿No? Donde él entrevista a Charlton Heston, claro. Y Charlton Heston pierde los papeles. Bowling for Columbine. ¿No es cierto? Que era algo que estaba pasando en ese momento, que estaba muy, muy fuerte todavía lo de la masacre, ¿no? de los estudiantes, ¿no? Bueno, ese es un caso especial, ¿no? Porque los documentales usualmente son medios como marginados o permanecen un poco desconocidos para el público, pero Michael Moore, uno de sus méritos es haber logrado llegar el documental a una audiencia mucho más grande, ¿no? Y haciendo películas que están llamando la conciencia del norteamericano, ¿no? De lo que está pasando en sus colegios, en las calles, en los puestos de poder, ¿no? Entonces, también él hizo Fahrenheit 9/11, ¿no? Entonces, los documentales también son Pero entran en la categoría de la crítica que, por ejemplo, se hace desde la revista Godard también, ¿no? Ah, sí, claro. El documental es tan importante, tan interesante como la ficción, ¿no? Y en este tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, los grandes directores algunos grandes directores han tenido siempre una de sus películas un tema referido a derechos. Hay directores que son estupendos, pero que definitivamente no tienen ese interés o esa vocación. Y hay otros que más bien incluso se han hecho una carrera o un lugar, o sea, que se caracterizan por sus temas sociales, ¿no? El caso más conocido quizás sea el de Ken Loach, que es un cineasta inglés ganador en la Palma de Oro de Cannes, que siempre hace películas
bueno, digamos que la mayoría son películas políticas, ¿no? Pero siempre habla sobre los temas de los migrantes, de la explotación laboral, siempre habla sobre la clase trabajadora, sobre el proletariado, ¿no? O en España, Fernando León de Aranoa, Los lunes al sol, ¿no? Entonces hay directores o en Estados Unidos también. Esa película es muy hermosa, ¿no? Porque claro, hay una escena donde el gran actor Javier Bardem hace una relectura del cuento de la hormiga y la cigarra, ¿no? Sí. Y él, como un trabajador desempleado que en la noche tiene que cuidar a una niña, le empieza a leer el cuento y le dice: yo soy esa cigarra, pero esta historia no es así, eso es mentira, yo no trabajo porque no tengo trabajo. Claro. ¿No? ¿No? Sí. Y él es el cineasta que ha hecho una película con Magali Solier. Claro, también. Que también es muy buena, Amador. porque trata la vida de los migrantes. Exactamente. Y con una historia muy... Esos son sus intereses, ¿no? Y bueno, también hay casos, o sea, yo creo que Chaplin fue un pionero, pero quizás un punto de quiebre donde un poco se empieza a ver al cine, o sea, los artistas del cine asumen una especie de responsabilidad social, creo que fue el neorrealismo italiano, ¿no? Ladrón de bicicletas. Cuando estos directores como Rossellini y De Sica y Visconti encuentran a su país destruido después de la Segunda Guerra Mundial, destruido no solo en ruinas, no solo de materiales, sino también morales, ¿no? Porque es un país derrotado por la guerra, por los aliados. Deciden hacer películas un poco para levantar el país moralmente, ¿no? Humberto H. creo que era la vida de un... Humberto D. Humberto D., ¿no? Sí. Que era la historia de un jubilado. Un jubilado, exactamente. Entonces, un jubilado, una ama de casa, la gente, digamos, entre comillas, insignificante, la gente de la calle, la gente común y corriente, se convirtió en los héroes, ¿no? Del cine neorrealista, ¿no? O sea, ¿tú crees que de todas maneras tenemos cine y derechos humanos o derechos fundamentales para rato? Sí, pero para hablar todo un programa más. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ti. Bien, amigos, y conmigo será hasta el próximo sábado, donde abordaremos algún tema vinculado a los derechos fundamentales. Y como siempre, los sábados a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.